Buenas tardes a todos, les agradezco mucho su presencia aquí y quiero agradecer también a los organizadores, a la maestra Margarita Almada y al doctor Egbert, pues la invitación a poder moderar esta mesa, porque me da la oportunidad tanto de escuchar a los ponentes como también oír la participación de todos los aquí presentes. Yo creo que este tema es muy interesante y es indispensable dentro de nuestra disciplina, ya que, como estamos viendo, es la que nos está dando los lineamientos de cómo debe ser utilizada la información, y además vemos que las políticas de información deben estar en estrecha relación con las políticas generadas en el país, así como las políticas públicas sobre educación, cultura, con las realidades históricas, las realidades sociales, como vimos en la mesa anterior, además de la información, las tecnologías y algunas cuestiones de redes informáticas que, bueno, nos están presentando diferentes ingredientes que convergen en un nuevo panorama del uso de la información. Y bueno, debido a lo anterior, pues la mesa abordará varios de estos temas. Vemos una cuestión, la primera mesa, donde nos va a abordar la parte de la información en las sociedades. En la siguiente estamos viendo, por ejemplo, el acceso a la información pública como un derecho social. Posteriormente ya la parte tecnológica de la información. Entonces estamos viendo todo este panorama. Y bueno, yo los dejo con una frase que me pareció muy interesante y relacionada con la mesa, en la cual nos dice Norbert Wiener que vivir de manera efectiva significa poseer la información adecuada. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? En la medida que contemos con las políticas de información adecuadas. Bueno, sin más preámbulo, pues presento aquí a los ponentes. Primeramente tenemos con nosotros a la doctora Carmen Gómez Montt, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y tiene una orientación dentro de la innovación tecnológica. También es profesionista independiente y consultora en temas relacionados con la apropiación social de las TICs, y es docente e investigadora en la UNAM, en ANUYES y en el Instituto Mora. El tema que nos va a abordar el día de hoy es titulado Los efectos sociales de las políticas de información en las sociedades actuales desde un enfoque interdisciplinario. Doctora, le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, quisiera agradecer a los organizadores también del seminario, a la maestra Margarita Almada, al doctor Egbert Sánchez por esta invitación y esta posibilidad de compartir con ustedes pues un tema que a mí me parece fundamental, como es el de la interdisciplina, para poder pensar qué pasa con la información desde las ciencias de la comunicación. Esta presentación está organizada básicamente en 4 puntos: el pensamiento comunicacional, la educación y el pensamiento complejo, las políticas de información y algunas conclusiones. El objetivo es poner a prueba la flexibilidad del pensamiento comunicacional a fin de conocer el potencial interdisciplinario de la comunicación, la educación y de la informática. Vamos a organizar esta exposición, podríamos decir, en 3 grandes temas, que son el pensamiento complejo, de acuerdo a las tesis de Edgar Morin; el pensamiento comunicacional, que es un concepto creado y desarrollado por Bernard Miege;
Y finalmente vamos a analizar algunos casos de políticas de información, como son las declaraciones del milenio, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y algunos proyectos y programas que se llevan a cabo en México que tienen que ver con el proceso de apropiación de las tecnologías de información, y donde he participado yo de manera un poco más directa como docente de la NUYES, ¿no? En universidades tanto de educación superior como de media superior. Una de las grandes interrogantes que nosotros nos hacemos es abundante tecnología y abundantes informaciones, ¿con qué resultados para la educación? O sea, así como un punto de partida. Y bueno, entre las interrogantes que le dan pie a esta investigación están las siguientes: ¿cómo crear y desarrollar un sistema educativo que se funde en las interrelaciones? Esto pues para dar base a lo que es el pensamiento complejo. ¿Cómo aprovechar el potencial educativo de las tecnologías de información y comunicación para socializar el conocimiento? Y cómo forjar una interdisciplinariedad capaz de relacionar la educación con la información y con la comunicación a fin de abrir las fronteras para el conocimiento. Bueno, desde esta gráfica nosotros vamos a ver que hay elementos importantes que nos van a dar pie para pensar lo que es la convergencia tecnológica, la convergencia social, la convergencia de procesos, podríamos decir también, culturales y políticos, que son importantes para entender esta nueva apertura de fronteras, desde donde nosotros pretendemos entender lo que es esta interdisciplina de la comunicación. Vamos a ver, por ejemplo, si todos estos elementos nos llevan a formar procesos de información íntegros para la educación. ¿Cómo podemos ver esto desde las ciencias de la comunicación, puesto que mi formación es la de comunicóloga? De acuerdo a Werner Miesch, y por hechos que nosotros mismos podemos constatar en nuestra vida cotidiana, la comunicación en el siglo XX está entre las disciplinas con mayor crecimiento. O sea, realmente quienes hemos estudiado ciencias de la comunicación, como me tocó a mí casi a finales de la década de los 70, pues estudiábamos cine, radio, televisión y publicidad y periodismo, y nos hablaban de la comunicación masiva y nos decían que dentro del gran espectro de la realidad nosotros estábamos ubicados en un pequeño rinconcito, en un ángulo que casi era imperceptible, ¿no? Y resulta que ahora, cuando nosotros tornamos la mirada hacia lo que es información y comunicación y vamos formando pues docentes dentro de estos rubros, nos percatamos de que realmente la información y la comunicación ha pasado a formar parte del centro de los grandes escenarios. En la comunicación vamos a ver que también hay una gran flexibilidad. O sea, nosotros nos decían nuestros amigos historiadores, físicos, biólogos, matemáticos, que nosotros éramos todólogos, y nos sentíamos pues muy ofendidos porque decían que sabíamos de todo y de nada, mientras que veíamos que los filósofos eran como muy profundos en el pensamiento filosófico, los historiadores lo mismo, ¿no? Y ahora pues resulta que esta posibilidad de contar con una disciplina que sea tan flexible en sus fronteras puede ser algo que venga a favorecer este pensamiento de la interdisciplina, de la multidisciplina y de la transdisciplina, porque prácticamente dentro de todos los procesos para hacer circular la información están los modelos de comunicación. Si cuando yo estudié hablábamos de 30 o 40 modelos, en la actualidad yo creo que los modelos comunicacionales llegan fácilmente a ser más entre 100 y 200. Y para que nosotros podamos crear conocimiento es importantísimo que la información pueda circular a través de canales de comunicación. La comunicación, nos dice por ejemplo Werner Miesch, se renueva al incluir campos muy diversos, ¿no? Nosotros seguimos incluyendo disciplinas, miradas, perspectivas que van formando parte de todo este espectro infocomunicacional. Dominic Bolton, que es otro de los grandes teóricos que está estudiando esta interdisciplina, analiza la información y la comunicación como conceptos ejes de la reestructuración de los saberes. O sea, prácticamente información y comunicación está en la base
de todo lo que es el pensamiento del siglo XXI y podríamos decir que incluso antes, pero ahora lo está como de una manera muy diferente. O sea, toda aquella disciplina que no se pueda pensar en función de una producción que tiene como base estos canales de comunicación, podríamos decir que es una disciplina que se puede quedar aislada. Y a mí me ha tocado trabajar recién con arquitectos, con ingenieros que me hablan de mecatrónica, y lo que hacemos es así como extrapolar todo lo que es la teoría de la comunicación a sus bases para poder proyectar procesos educativos que sean interesantes para las jóvenes generaciones. Hay que repensar entonces la interdisciplina y las industrias del conocimiento también, porque no son nada más saberes, sino que son grandes industrias y cada vez más poderosas dentro de procesos de globalización con nuevas fronteras y lógicas de intercambio. Hay que esclarecer así nuevas relaciones entre las ciencias, entre los científicos y entre la misma sociedad, que es un actor nuevo que también toma parte en la generación de informaciones y de canales de comunicación. Edgar Morin, por ejemplo, pues que es el gran creador del pensamiento complejo, pone un acento que me parece que es importante y que dice que los espíritus se forman por especializaciones y por disciplinas parcelarias aisladas unas de otras. O sea que somos grandes especialistas dentro de nuestras disciplinas, pero vemos todo un poco en mosaicos, vemos unos fenómenos aislados de otros y no tenemos esa capacidad para interrelacionar a pesar de todos los procesos de convergencia tecnológica, las abundantes informaciones que hay y estos canales abiertos de información, incluso todos los trabajos que hay en redes para el aprendizaje. Esto nos lleva a ver que hay percepciones no íntegras de los fenómenos, hay núcleos enormes de ignorancia dentro de los saberes incluso más avanzados en ciencia, en neurología, en ciencias del espacio, por ejemplo, espaciales, ¿no? Y de esta manera, aprendiendo así, vemos que lo que pasa es que se disuelve la complejidad, que hay una serie de contradicciones que nos llevan a ver los resultados en los que actualmente vivimos. Simplemente pues veamos el deterioro del medio ambiente y de qué manera todo eso está afectando todo el conocimiento que ha estado hasta ahora. Y él nos dice, la ciencia que produce avances, pero que fragmenta la realidad debido al aislamiento de las disciplinas cerradas, ¿no? Ciencia que no construye, por lo tanto, visiones de conjunto. Y lo que dice finalmente Edgar Morin es que para una crisis multidimensional se necesita un pensamiento multidimensional. Y bueno, yo toco aquí el espectro ya directamente que se refiere a cómo comprender las políticas de información referidas a la educación y a la comunicación. Y les pongo ahí un mapamundi un poco fragmentado, ¿no? Esto fue totalmente expreso, pues un mapamundi que tiene grandes avances, pero que probablemente sus conocimientos, sus áreas y regiones y sus avances están fragmentados. Estos conocimientos están debidamente contextualizadas, las políticas de información que emanan a nivel planetario están debidamente contextualizadas también, o son visiones parcelarias, ¿no? Un poco estos son los temas de los que yo parto para tomar 2 o 3 casos de estudio que me parecen interesantes, como son los objetivos del milenio, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, las iniciativas de la OCDE en la educación y bueno, entre otros temas, la Secretaría de Educación Pública, pero también aquí queda incluido, por ejemplo, la Universidad Nacional, queda incluida toda la red de universidades públicas en ANUYES, ¿no? Vamos a ver en este sentido cuáles son las prioridades para la UNESCO dentro de estos temas: educación y tecnologías de información, la formación de competencias en docentes usuarios de las TIC, las formas de aprendizaje de los llamados nativos digitales, la importancia de incrementar la eficiencia y acceso a la educación en las poblaciones mundiales, la educación ante grupos marginados, alfabetización de los medios, y sobre las redes sociales y de qué manera contribuyen estas a incrementar los niveles de aprendizaje en la educación. Estos son los lineamientos que nos presenta la UNESCO y estas son las realidades también frente a los objetivos del milenio, frente a las iniciativas de OCDE. Pues vemos que aquello que era que para el 2015 se quería tener ya a toda la población
en educación básica a nivel mundial, pues se ve que no es posible y que donde hay más bloqueos es precisamente en los países de África y de Asia meridional. Ustedes pueden ver ahí de acuerdo a esta gráfica, porque hay elementos de contextualización social y política, cultural, que no se tomaron en cuenta a la hora de elaborar estas políticas y de implementarlas. Vemos aquí también otro elemento que es importantísimo y es la cantidad de estudiantes que fueron rechazados actualmente, no solo en la UNAM, sino en todas las instituciones de educación superior, que por un lado nos está demostrando que cada vez hay mayor número de jóvenes que quieren y solicitan una educación superior, y cómo la educación superior dentro de sus instalaciones físicas, incluso a distancia, ya es insuficiente para dar respuesta a esta demanda. Vemos también aquí otro tipo de obstáculos en la educación, como son las desigualdades. O sea, eso es lo que dice en general la UNESCO y los grandes foros internacionales, que no se está dando la educación con la velocidad que se quería, debido a todos estos grandes baches que hay entre sociedades más pobres a las que son más prósperas, ¿no? Las que son más pobres es donde más obstáculos se han encontrado. ¿Y esto qué quiere decir? Que no basta con llevar computadoras, no basta con llevar bases de datos, no basta con llevar bibliotecas digitales a las comunidades más pobres, sino que hay elementos de contextualización que no se toman en cuenta por estas visiones fragmentadas que tienen quienes diseñan las políticas, y que a la hora de llegar las iniciativas, todos estos propósitos podríamos decir que se desvanecen y se pierden. Hay grandes pérdidas también económicas, y no digamos ya nada más dentro de los contextos rurales, sino que dentro de las universidades públicas del país. Cuando yo llego a impartir cursos de capacitación para docentes a nivel de educación superior y en espacios de ciencias, el primer obstáculo que me encuentro es que casi todos los sitios de internet están cerrados. ¿Por qué? Porque los estudiantes navegan y se divierten bajando videos de YouTube, entonces bloquean y cierran todo. ¿Qué es lo que falta aquí? Pues una política de información a nivel local, adecuada a estas demandas, y saber cómo conducir todos estos nuevos medios dentro de contextos de este tipo. No hay infraestructura, la banda ancha se mencionaba, y aquí es bajísima en México y es de pésima calidad, entonces pueden llegar grandes presupuestos y grandes iniciativas que se frenan. Bueno, paso a un segundo punto que también me parece importante, y es aquel que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de información, y resulta que la mayoría de los habitantes del planeta no somos libres, y la mayoría lo constatamos a través de la programación que hay en televisión y de la que hay en internet, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unas gráficas que datan de Freedom House, que es desde luego una casa de análisis, de investigación, que ustedes pueden consultar para actualizar estas gráficas. Y bueno, vemos aquí un mapamundi también que se llama Los enemigos de Internet, que también es un tema de mucha complejidad. Y bueno, resulta que parece que aquellos países donde Internet es totalmente libre no son tan amigos de Internet, porque no hay una defensa de los derechos de autor adecuada. Incluso estamos viendo el tema de ACTA que se acaba de firmar en México, un país donde se firma un protocolo de ese tipo, donde no hay garantías individuales, pues también es contradictorio. O sea, no hay esta visión de conjunto de la que nos habla Morán. Y sin embargo hay un país, por ejemplo, que es Francia, que es el país por excelencia de la democracia y de la libertad, que dice que es un país donde Internet está bajo vigilancia desde el 2011. ¿Por qué? Porque los franceses dicen, si nosotros no cuidamos los derechos de autor, dentro de unos años más el cine va a desaparecer, que ahorita es el principal punto de debate y de pirateo en Internet, ¿no? Pasamos ya así a las conclusiones. Esto es muchísimo más complejo, yo les doy nada más pues algunos indicadores para respetar también los tiempos. Y bueno, entre las conclusiones vamos a ver que todas estas políticas de información que provienen pues de grandes organismos internacionales e incluso nacionales se van más sobre el dominio de la cantidad, o sea, cuántas computadoras, cuántas personas conectadas a Internet, que ustedes pueden consultar todos los datos que nos da hasta la actualidad a MIPSI, que nos dice que hay 40 millones
de mexicanos conectados a internet, pero hay 70 que no están, y habría que ver esos 40 millones contextualizando lo que señala Morán, en qué condiciones están. Se van más sobre la cantidad que sobre la calidad en contenidos y prácticas, y eso es muy preocupante, hasta donde los mexicanos estamos generando informaciones de calidad para que puedan ser subidas a internet, puedan ser compartidas, que tanto los docentes están dispuestos a abrir sus archivos y sus investigaciones para compartirlas a través de las redes. Hay elementos de coordinación, colaboración y cooperación para la estructura de redes de aprendizaje que ninguna universidad está trabajando de manera paralela. O sea, de pronto trabajando un poquito de colaboración, pero la coordinación y la cooperación son, por ejemplo, dos variables que están muy al margen dentro de las instituciones de educación incluso superior y que son fundamentales para las redes, para el aprendizaje. ¿Hasta dónde podemos nosotros comprender la información, la comunicación y la educación desde ópticas más amplias, que no nos lleven a pensar como disciplinas aisladas, sino que nos lleven a pensar, como señala la UNESCO, esta posibilidad de socializar el conocimiento a través de la interactividad de las comunidades en redes, que ya son prácticas, podríamos decir también interdisciplinarias, porque una comunidad en red que se queda anclada dentro de su propio conocimiento no tiene posibilidades de expandirse. La construcción de identidades a través de varios formatos como el de LinkedIn, que me parece importantísimo para empezar a compartir profesiones y que algunos docentes lo están aplicando ya con sus estudiantes, y el trabajo colaborativo que vaya más allá de las fronteras de los propios departamentos. Se requiere así un pensamiento complejo para diseñar políticas de información que respondan a esta complejidad del mundo, pues que yo les he mostrado en dos casos, como son el caso de las cumbres mundiales de la social información, de los objetivos del milenio, y el caso de la libertad de expresión y de información y acceso a la información, que me parecen fundamentales. Esto es, bueno, básicamente lo que yo tengo que decirles, y les agradezco mucho por su atención. Le agradecemos mucho, doctora Gómez Montt, ya que efectivamente el repensar la interdisciplina y esclarecer estas relaciones que hay entre las políticas de información, la comunicación y las políticas educativas es muy importante, sobre todo porque nos dio usted las fortalezas, los retos y hacia dónde debemos de ir, hacia tener un pensamiento complejo, que yo creo que en cualquier disciplina se requiere esto. Bueno, pues continuamos con el programa. Prosigue la maestra Laura Cristina Torres Martínez, quien es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene también un diplomado en Administración de Documentos impartido por el AGN. Y bueno, su experiencia laboral es muy amplia en el Archivo General de la Nación, en Petróleos Mexicanos, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y bueno, en su labor docente, pues principalmente de 1994 a 2009, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Tiene varias publicaciones y bueno, le damos la palabra para que ella nos hable sobre el acceso a la información pública como un derecho social. Maestra, por favor. Muchas gracias, doctora Brenda Cabral. Muchas gracias también a todos los que se encuentran en este momento, en este seminario que año con año se viene realizando. Les agradezco también a los organizadores de este evento. Y bueno, voy a pasar a leer el trabajo de ponencia que realicé, y nada más voy a hacer una precisión al título. El título dentro del programa aparece como el acceso a la información pública como un derecho social. Y bueno, aquí lo voy a exponer como parte de la ponencia, por qué le cambié
el título como Acceso a la información pública como derecho fundamental, ¿sí? Entonces, paso a leer. Bueno, el desarrollo de esta ponencia tratará de explicar que la información pública es un derecho humano de todo individuo, lo cual en esta primera década de este siglo XXI ha cobrado sin duda una relevancia más de atención para que la sociedad en general haga valer su derecho a ser informado, para lo cual se expondrá qué es la información pública y qué son los derechos fundamentales. Sin el afán de entrar estrictamente al debate de los conceptos jurídicos, señalaré brevemente que para algunos juristas los derechos sociales se fundamentan en el contrato social, que puede o no ser explícito en una constitución. Por ejemplo, para James Madison, un derecho social es el que se adquiere por el mero hecho de la existencia, implícita o no, de este contrato. Los derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan. Son garantías de la igualdad y la libertad reales, pues la libertad no es posible si es posible ejercerla por las condiciones materiales de existencia. Tales derechos son básicos y fundamentales para la ciudadanía. María del Pilar Zamudio señala que la jurisprudencia nacional realiza un uso indistinto de los términos garantías individuales y derechos fundamentales, considerándolos sinónimos, y que, a decir de Fitz Zamudio, esta situación es recurrente en algunos ordenamientos latinoamericanos. Dicho lo anterior, los derechos fundamentales abarcan las garantías de la ciudadanía, además de los derechos de la personalidad, es decir, el derecho de privacidad. En tanto que los derechos del hombre y derechos fundamentales también son considerados como sinónimas, que, atendiendo a su origen y significado, se entiende por derecho del hombre, los derechos válidos para todos los pueblos y en todos los tiempos, es decir, esa dimensión justnaturalista universal. Tales derechos tienen su origen precisamente en la propia naturaleza humana, y de ahí derivan sus caracteres de inviolables, intemporales y universales. Son derechos fundamentales los derechos del hombre, jurídico, institucionalmente garantizados y limitados en espacio temporalmente. Son derechos objetivamente vigentes en un orden jurídico concreto. Establecidas las consideraciones anteriores, el derecho a la información está establecido como una garantía individual y como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Sexto Constitucional, mismo que ha sido reformado en el 2007, dando paso a establecer los mecanismos de quiénes son los que deben proporcionar la información, así como de los mecanismos de acceso a la misma. Entonces, la ciudadanía por derecho puede acceder a la información, lo cual será garantizada por el Estado, ya que contribuye a que ésta esté más enterada del actuar de los gobernantes, lo cual es esencial para el progreso de la sociedad. Preguntarnos por qué y para qué se ha reformado el Sexto Constitucional es para responder que la política del poder está evolucionando hacia una mejora de los derechos del ciudadano, como derecho social para ejercer la democracia y de la participación de los ciudadanos como actores de la vida social. Pero sobre todo, porque responde a los derechos internacionales emanados de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, aprobado en diciembre de 1948, la Convención de Viena y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, entre otros tratados internacionales. De manera general, estos establecen que el derecho a la información constituye así un complejo de derechos que dicen tener relación tanto con el sujeto que informa, informador, como quien recibe dicha información, informado. En el contexto mexicano, la información pública empezó a recobrar relevancia a partir de que se estableciera la política nacional en el Plan Nacional de Desarrollo en el 2001-2006. En este documento rector se manifestó la necesidad de 5 normas básicas de acción gubernamental, en la que se incluía la transparencia, la rendición de cuentas,
así como el apego a la legalidad, la gobernabilidad democrática y el federalismo, denominados como prácticas de buen gobierno, por lo que los entes públicos federales contribuirán para que la ciudadanía esté mejor informada y desarrolle habilidades y destrezas que le permitan promover sus intereses legítimos a través de la rendición de cuentas, el acceso y la transparencia de los actos públicos de las entidades y de los servidores públicos. Una vez establecida la gran política en junio de 2002, se publica la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual estableció una serie de directrices de interés público. La ley marcó la pauta para definir quiénes estarían obligados a proporcionar la información solicitada por la ciudadanía, además del tipo de información como reservada, confidencial y pública. Esta clasificación obliga a las instituciones a identificar estas tres categorías que a su vez deberían justificar las consideraciones de lo reservado y lo confidencial, mismas que a su vez se daría a conocer en inventarios electrónicos a disposición del público en los portales de cada dependencia. En este sentido, el hecho de que quede clasificada como reservada o confidencial no le quita el carácter de pública. Cabe suponer que como principio rector, que la información producida por organismos públicos en todos los sectores y a todos los niveles es de libre acceso al público, y toda excepción oficial que impida a los ciudadanos acceder a la información del sector público debe ser objeto de una justificación específica y ha de formularse de la manera más restrictiva posible. La información pública se entiende que queda abierta, disponible y de libre acceso. Para ello, la UNESCO la designa como aquella información a la que el público puede acceder sin infringir ninguna disposición jurídica ni obligación alguna de confidencialidad. Por consiguiente, se refiere por un lado al conjunto de obras u objetos de derechos conexos que toda persona puede explotar sin autorización. También puede definirse como lo que queda fuera del alcance de toda forma de protección reglamentaria, comprendidos los derechos de propiedad intelectual, la protección de la seguridad nacional o el orden público, la legislación sobre la vida privada y las obligaciones de confidencialidad. El que el Estado proporcione el acceso a la información es porque la sociedad civil así lo ha demandado a través de sus luchas sociales, muchas de las veces por la vía de las armas, y todas ellas las han llevado a los avances, llegando a ser un derecho, misma que por vía de la ley y mediante reglas establecidas por algún otro organismo. Es decir, que el ciudadano, lo que sea que él puede hacer por sí mismo, sin causar perjuicio a los demás, él tiene derecho a hacer por sí mismo y tiene derecho a una porción justa de todo lo que la sociedad, con todas sus combinaciones de habilidades y fuerzas, puede hacer en su favor, por lo que en toda sociedad todos los hombres tienen iguales derechos. Independientemente de la información reservada y confidencial, la información pública queda en una categoría más amplia en los niveles administrativos intergubernamental, nacional, estatal y municipal, las cuales producen grandes cantidades de información, por ejemplo, documentos normativos, archivos y expedientes que contienen padrones electorales, registros catastrales, evaluaciones inmobiliarias y territoriales, censos, patentes, nóminas, actas de reuniones, decretos, leyes, estadísticas, proyectos de investigación, tipos de enfermedades, etc. Para Paul F. Ulir, la información producida por el sector público adquiere el carácter de administrativa, comprendiendo a los procedimientos administrativos o las explicaciones facilitadas por una entidad pública sobre sus procedimientos o cualquier otra información relacionada con las funciones gubernamentales. Cabe señalar que la información oficial, es decir, la pública, es necesaria en particular
para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos. Por último, la información pública puede tener un valor económico para un mercado determinado, la cual le añade valor. Para ello, la decisión sobre qué tipos de información del sector público deben pasar al dominio público depende en gran medida de los criterios aplicados por cada país en materia de administración y políticas de información, así como de su capacidad y sus prácticas de difusión de la información, en particular en lo tocante al Internet. Regresando nuevamente al caso mexicano, la información pública la establece cada ente generador. Lo mismo sucede con la información reservada confidencial, misma que se convierte de suya. Y si bien es cierto que el ciudadano puede solicitarla a través de los mecanismos establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y de Datos Personales, mucha de esta sigue en la caja fuerte. Por ello, se deben seguir realizando acciones tanto de organización como de conservación y acceso para que la información contribuya al desarrollo económico y social mundial. En el contexto de la sociedad mundial de la información, el objetivo es ofrecer un acceso universal y subsanar la brecha entre quienes tienen acceso a la información y quienes no la tienen, ya que es un elemento importante de esa estrategia para acrecentar la cantidad y la calidad de la información de dominio público. Las ventajas de acceso a la información pública como derecho fundamental es que se convierta de manera equitativa, que contribuya a la transparencia de la administración y a la promoción de los ideales democráticos, igualdad, democracia y apertura, ya que cuando mayor sea la información puesta abierta a disposición del público por el gobierno y sobre el gobierno, menor será la probabilidad de que el gobierno pueda ocultar actos ilícitos, corrupción y mala gestión, ya que de lo contrario, el secreto engendra la opacidad de las instituciones. El Estado, como garante de proporcionar información, asume que la información del sector público y difundida a través de los canales necesarios mejorará a que la ciudadanía pueda acceder a mejorar la salud y seguridad pública y el bienestar social general, ya que los ciudadanos serán capaces de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre su vida cotidiana, su entorno y su futuro. A manera de conclusión, si bien es cierto que los avances en materia de derechos humanos y fundamentales del ciudadano han venido prevaleciendo como parte de las políticas de los gobiernos nacionales e internacionales, el contexto mexicano podría decir que ha empezado su trabajo en este siglo y que en esta primera década se han mejorado las prácticas y acciones para que la ciudadanía comience a ejercer una serie de derechos que lo hará más capaz de tomar decisiones en todos los sentidos. Cabe señalar que las instituciones como generadoras de la información pública deberán mejorar las prácticas de organización de la información, ya que sin esta no se logrará su acceso a la misma, al mismo tiempo que los tiempos de guarda de lo reservado y lo confidencial será un terreno necesario de revisar. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura Cristina. Muy interesante realmente esto que nos plantea, ya que vemos que realmente es un derecho que cualquier ciudadano debe ejercer para mejorar la toma de decisiones y así mejorar su entorno y la calidad de vida de nuestra comunidad. Bueno, continuamos con la ponencia titulada Consideraciones sobre el uso de tecnologías de información y comunicación en la educación superior, escrita por el doctor Rigoberto León Sánchez y el licenciado José Antonio Martínez Pineda. Este último es el que nos expondrá esta ponencia. Él es licenciado en Psicología por la UNAM, actualmente estudiante del posgrado también en Psicología Educativa de la UNAM. Ha participado en investigación básica en las dependencias en el Departamento de Farmacología de la Facultad
de Medicina de la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y también en la Facultad de Psicología realizó la investigación de prevención, disfunción psicológica en niños en edad escolar. Actualmente colabora en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior en proyectos de investigación acerca de validez predictiva y variables de contexto asociadas al logro académico. Pues le damos la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia, a los organizadores también por su invitación a participar en esta mesa. Y bueno, a modo de introducción es lo que les voy a presentar, es una introducción muy breve hacia la reflexión de cuáles son los contenidos que debe considerar una política de información sobre tecnologías de información y comunicación en instituciones de educación superior. Bueno, como todos sabemos, a nivel mundial ha habido cambios importantes, tanto económicos como sociales, que conciernen a la aparición y al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, que han reducido las distancias entre países para el flujo de bienes, de capital, de recursos humanos y de conocimientos. Más que este flujo, el desarrollo de conocimientos y de innovaciones tecnológicas han dado lugar al incremento en el comercio global, que se conoce o se denomina como crecimiento económico, que si bien no está bien distribuido entre todos los países, pues es algo que estamos viviendo. Bueno, la producción y la distribución de este conocimiento y de la innovación tecnológica ha formado un ciclo de crecimiento, ¿no? Se desarrollan conocimientos, se desarrolla innovación tecnológica y favorece el crecimiento, que a su vez permite que siga habiendo un desarrollo en tecnológico. En cuanto a la educación superior, pues resulta algo similar, en el que en las instituciones ha habido un gran desarrollo en cuanto a el uso de tecnologías y el número de usuarios y de usos que se dan a estas tecnologías, de modo que también se han desarrollado nuevos ambientes educativos basados ya en la tecnología. Bueno, sería un diagrama de cómo se presenta este ciclo de desarrollo de tecnologías y desarrollo de nuevos proyectos educativos. Para poder utilizar la información a la que tenemos acceso dentro de las instituciones educativas, hay que tener políticas que regulen este uso de la información, y esto debe de tomar en cuenta todos los componentes tecnológicos que tenemos disponibles en las instituciones. Primeramente, lo que les pongo como reflexión en este trabajo es el uso adecuado y responsable de las tecnologías, con los puntos sobre el contenido que tenemos, ¿no? La información que se maneja a través de internet y la necesidad de contemplar la instalación de filtros, como decía la doctora hace un momento, que limiten el acceso a contenidos que no son del todo educativos dentro de las instituciones. También es necesario contemplar
cuáles son los componentes éticos en las comunicaciones que se emiten dentro de las páginas de las instituciones educativas y en las comunicaciones que salen con algún componente que pueda indicar que son parte de esas instituciones. Deben de seguir los estándares que marca cada una de las instituciones. Las instituciones educativas nos permiten tener acceso a documentos, a información que está protegida por los derechos de autor, y mediante el uso limitado de estos materiales, la comunidad de las instituciones puede utilizarlos y reproducirlos en algunos casos parcialmente. Pero bueno, esto entra en conflicto con todo lo que estamos viviendo, como decía también la maestra Gómez Mont, de este acuerdo de ACTA y el SOPA, ¿no? que son controversiales ahora. También es importante que las políticas de información o de tecnologías de información en las universidades tomen en cuenta y delimiten cuál es la información que se puede considerar privada y cuál es la que se puede divulgar por medios electrónicos. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que el envío de información que puede ser pública de las universidades tiene que tener un uso adecuado del idioma, y esto tiene que ver con bueno, lo que se ha hecho muy práctico entre los jóvenes, por ejemplo, de cortar palabras y usar acrónimos en vez de tener una gramática formal en las comunicaciones electrónicas. Y bueno, los recursos que hay dentro de las universidades tienen que utilizarse con fines educativos, y las políticas deben de limitar el uso para propósitos personales o comerciales. Dentro de las políticas también es necesario que se garantice la equidad en el acceso a la información y al uso de los recursos tecnológicos de las instituciones. El uso remoto de la información es algo que cada vez es más general en las instituciones. Se puede ingresar a los acervos de información de la institución desde la casa de los miembros de la comunidad o de cualquier otro punto fuera de los campus, y esto debe de ser regulado también de forma que se proteja los derechos de autor. Y bueno, las políticas deben de contemplar también lo que es la preparación contra ataques o amenazas electrónicas o físicas también de los equipos. Por último, los componentes que debe tener una política de tecnologías en las instituciones educativas son estos que aparecen listados aquí, que sería una amplia justificación de cuál es el propósito y el lugar al que se da esta política, cuál es la cobertura a quienes está incluyendo o contemplando la política, cuáles serían conductas inadecuadas contempladas en estas políticas, cómo debe denunciarse las violaciones a las políticas o lineamientos, y las consecuencias que debe de haber o que puede haber cuando se presentan estas violaciones. Dentro del desarrollo de la política también es necesario que se haga una distribución y divulgación de las políticas y de sus primeras versiones, para tener una retroalimentación de los miembros de la comunidad, y las políticas deben de estar acompañadas de planes de educación para los usuarios en cuanto al uso de tecnologías, y la revisión periódica de la vigencia, la relevancia y la efectividad de estas políticas. Este es un diagrama que nos presenta Eisler,
y que nos hace un resumen de cómo es el desarrollo de una política, ¿no? La compilación de la información, incluyendo las políticas que ya existen, los borradores de la política en desarrollo y su revisión, la distribución para recibir la retroalimentación, la revisión y aprobación por el Consejo Legal, los grupos consultivos y la Junta de Gobierno de la institución, la puesta en marcha de estas políticas que se acaba de generar, la distribución y divulgación de ella entre la comunidad para que haya conocimiento de la misma y la evaluación de la efectividad que tiene esta política para volver al planteamiento, a un nuevo planteamiento o mejora de la política. Eso sería todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado José Antonio. Yo creo que gráficamente nos ilustró mucho en referencia a estos componentes y estos procedimientos que se deben de generar para tener políticas desde el punto de vista tecnológico. Invitamos a la doctora Enedina. La doctora Enedina estudió el doctorado en Bibliotecología, Estudios de la Información en la UNAM, es maestra en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Wisconsin, maestra en Educación por la Universidad de Monterrey y trabajadora social por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Desde 1975 hasta la fecha, se ha desempeñado como profesora en diferentes universidades en la materia de metodologías de investigación con especialidad en métodos cualitativos y cuantitativos. De 1989 al 2002 se ha desempeñado también en diferentes periodos como directora de las bibliotecas y centros de información en las universidades de Monterrey, de la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la CTM y del Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey, tanto en el campus de Cuernavaca y Ciudad de México. Ha sido coordinadora de la Red de Bibliotecas Digitales, Capítulo México del Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencias y Tecnología y de la Clínica Comunitaria para el Desarrollo de la Biblioteca Digital de Adultos con el INEA. Actualmente es profesora de planta y coordinadora del taller de metodología en el Departamento de Relaciones Internacionales de la División de Humanidades de Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación y publicación actual están relacionadas con los sistemas de información científica, los metadatos cartográficos, relacionados con el cambio climático y temas ambientales, las bibliotecas digitales, desarrollo de competencias informativas, cultura digital y varios temas más para no ahondar más en su reseña curricular. Y el tema que nos va a abordar el día de hoy es el aprendizaje de las matemáticas a través del celular en niños de primaria, un modelo de inclusión en la cultura digital. Por favor, doctora Enedina. Buenas tardes, perdón por el despistamiento, pero las tecnologías parece que no son en tiempo real y yo pensaba que mi participación era en la tarde. Entonces, una disculpa para que vean que no estamos en tiempo real. Bueno, voy a dar el tiempo que tengo, va a estar a disposición de ustedes la presentación. Voy a partir de un estudio de casos. Este es el resultado de un estudio preliminar que durante 2 años hemos realizado, un equipo multidisciplinario sobre el aprendizaje de las matemáticas en 2 escuelas públicas, en una primera etapa y en una segunda etapa, a 2 escuelas públicas, sobre cómo los niños pueden utilizar los celulares para apoyar un mejor desempeño en las matemáticas, y lo demostramos también aumentando el puntaje en las pruebas enlace.
agradezco a mis compañeros la oportunidad que me dieron de poder empezar a sistematizar este estudio de casos en relación a políticas de información relacionadas con lo que viene siendo toda esta agenda digital y lo que viene siendo los programas de desarrollo de habilidades informativas. A través de este trabajo, lo que yo quiero contribuir, primero, es al conocimiento y al diseño de modelos ya de intervención de las políticas sociales relacionadas con la cultura digital de los jóvenes y de los niños. Contribuir con modelos de investigación y acción a través de desarrollo de comunidades escolares colaborativas o comunidades digitales que son incluyentes, inclusive toda la comunidad, desde los profesores, los directivos, los papás y los niños. Y tercero, contribuir al desarrollo de las competencias digitales y el desempeño de matemáticas en niños de primarias públicas en el Distrito Federal y Estado de México. Este es un trabajo multidisciplinario, transdisciplinar, podríamos decir, en construcción, y ustedes son los primeros colegas que pongo a consideración los hallazgos. En el diagnóstico que da el contexto, planteo unos aspectos que son macroestructurales y que han ido, definiendo la cultura digital y las políticas de desarrollo de habilidades en México. El primero es que México ha ido incorporándose de manera desigual y dependiente a la sociedad de la información y del conocimiento a través del papel que han ido desempeñando en este proceso diversos actores sociales, como planteaba ahorita la doctora Gómez Mont, como son el Estado, la academia, las empresas de telecomunicaciones, con un 60% de control de Telmex, o las organizaciones sociales, el mercado, que está definiendo también las culturas digitales, y las políticas impuestas por organismos internacionales como la OCDE y el BID, ya que muchas de las competencias que nos están imponiendo y definiendo y comparando entre los países vienen desde la OCDE, no han sido ni siquiera propuestas por México, y las han adoptado muchas veces sin una contextualización. No me gusta usar el concepto de tropicalización, pero en este sentido yo voy a exponerles cómo nosotros hemos ido adaptando estas competencias digitales, estas políticas de información a la necesidad y a las características de la población con la que estamos trabajando. Por otro lado, el Estado mexicano ha tenido una actitud pasiva, reactiva, ante los retos de la sociedad de la información y del conocimiento. Su interés ha sido centrado en la política digital y gobierno, y principalmente en la recaudación de impuestos y de dinero que han sido definidas por el BID y el FMI, e incorporar muy lentamente la innovación y capacitación tecnológica en el sector educativo. Tenemos un retraso prácticamente de 3 años. Cuando se incorpora Internet en México son en los 80, y apenas en los 90 se empieza a generalizar entre las instituciones más avanzadas todo lo que tiene que ver con la educación de los usuarios. Bueno, estos son algunos datos para que vean que no es tan fácil como dicen los candidatos. Hay que repartir iPad y celulares y todo, ¿no? Y a ver qué contenido le ponemos y con qué capacidades trabajamos. El tiempo requerido para que América Latina alcance a las naciones de la OCDE en el acceso a las computadoras aumentó de 130 años a 142. Estos son datos del BID del 2011. El atraso, como señalaban las compañeras, en banda ancha fija son de 50 años, a no ser que pase otra cosa. La única tecnología donde la región muestra una convergencia robusta es en la telefonía móvil, que reduce el rezago de un valor cercano a los 180 años en 1998 a 9 años en 2008, y podemos ver que actualmente el 86% de la población mexicana tiene un celular. Entonces ahí tenemos un área de oportunidad para utilizar otra tecnología en términos de capacitación de los muchachos, y no estoy negando que se puede usar convergencias tecnológicas con las aulas digitales, etc. Bueno, estos son los resultados de PISA en matemáticas. Vemos cómo México está más o menos en el cuarto lugar, y en este caso el promedio es
a la izquierda es el promedio del Distrito Federal, pero tenemos niveles bajos a nivel de matemáticas. La calificación más alta en matemáticas equivale a 10, en México el promedio es de 3.9, y o sea que estamos posterior a Chile, Uruguay, Brasil, y el Distrito Federal es el que tiene el puntaje más alto. Bueno, el proyecto de nosotros tiene como objetivo incidir en educación pública a nivel primaria, utilizando nuevas tecnologías móviles para mejorar los resultados en las áreas de matemáticas y competencias digitales. Aquí, como diagnóstico, nos pega a la lectura. Los niños pueden saber cálculo, pero si no saben leer y escribir, leer sobre todo, no contestan bien las pruebas de matemáticas. Entonces vamos a ver que dentro de las competencias básicas para la vida y el trabajo tiene que ser lectoescritura, matemáticas, y en cuarto lugar están las competencias digitales, como vamos a ver posteriormente. Este modelo educativo de cultura incluyente se desarrolla en 2 etapas con un equipo multidisciplinario. La primera etapa se desarrolla de enero a julio del 2011 y la segunda de agosto del 2011 a mayo del 2012, en donde se integra el equipo, se desarrolla un modelo de investigación-acción participante, en donde es un diseño híbrido, cualitativo, cuantitativo y cuasi experimental, a través del cual podemos medir realmente, objetivamente, el avance de los niños utilizando este tipo de tecnología y no quedarnos simplemente en el discurso de que las tecnologías pueden ser un apoyo para el desempeño de los niños. Hay que tener datos y estos datos tienen que ser de largo aliento para ver qué otras variables están influyendo en este tema. La aplicación del modelo, primero lo aplicamos en 2 escuelas pioneras y después a los 6 meses se incrementaron 10 escuelas nuevas y posteriormente 3 con una alianza con Telefónica y Movistar. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Primero, no solamente desarrollamos competencias académicas, sino también vamos orientadas hacia responsabilidades sociales, ciudadanía digital, educación, desarrollo de nuevas tecnologías y también a trascender brechas educativas. La primera etapa, que la denominamos Happy Day, que aquí está todo el concepto de globalización, cooperación, nuevas alianzas, investigación, fue un proyecto de investigación que busca crear un impacto medible de la experiencia de aprendizaje en alumnos públicos y nace, como señala el documento de discusión de este seminario, ya con alianzas internacionales para crear primero una plataforma de contenido, conseguir los teléfonos, porque tuvimos que conseguir 130 teléfonos celulares, y el diseño de recursos únicos y poder estar a la medida de los participantes. En este caso nos dieron los teléfonos Nokia. Una alianza muy interesante fue con los finlandeses, que fueron los que se encargaron de desarrollar junto con los profesores de matemáticas y nosotros los contenidos de la base de datos, que también allí hay un aporte en términos de intercambio de metadatos y cómo las bases de datos pueden servir para tomar decisiones y no solamente para clasificar la información. El Banco Santander y la SEP. Entonces, esto va dentro de la línea ya de internacionalización, toma de decisiones en políticas sociales internacionales. La fase piloto, empezamos con 180 alumnos en donde recibieron estos dispositivos móviles, ustedes los pueden observar aquí, y son dispositivos que se seleccionaron porque son los dispositivos más comunes a los niños y a sus papás. El 70% de los papás de los niños tienen Nokia y más o menos de este nivel, entonces hay que adquirir equipo que sea accesible y de uso cotidiano y cercano a la cotidianidad de los niños y de los papás. Aquí participamos 6 profesores, 2 directores de escuela, una inspectora de la SEP, que atendieron a más de 40 horas de capacitación, es decir, los profesores tuvieron curso de microenseñanza, competencias digitales, trabajaron con nosotros en equipos colaborativos, participaron todos mis estudiantes de metodología de investigación, en trabajos de observación y en configuración de los celulares, que ese es un trabajo en los casos de trabajo experimental de locos. Pero fue muy formativo, y la inclusión de padres de familia con accesos también a las bases de datos y obvio para el desarrollo de competencias digitales. ¿Cómo lo logramos?
La planeación del estudio duró 3 meses, o sea, todo el diseño, la capacitación, y a la parte de implementación fueron 6 semanas, y tuvimos que tomar en cuenta algunas cuestiones que tenían que ver con problemas, y para hacer diseños experimentales teníamos que tener grupos controles y de experimentación. Tuvimos que evaluar si teníamos grupos de control puros y experimentales puros. Entonces, evaluando, vimos que si metíamos ese tipo de diseño libresco, sin evaluar el contexto, íbamos a meter una variable de competencia y de violencia y de conflicto. Tú tienes celular, yo no tengo celular. Entonces, quiero aclarar que el control va a ser desarrollo el mismo tema con celular, desarrollo el mismo tema sin celular. Es decir, la etnografía, el trabajo del investigador haciendo etnografía fue precisamente medir todas estas consideraciones o aspectos que no estaban incluidos en el primer modelo del diseño. De ahí la importancia de los estudios cualitativos y etnográficos. Entonces, 3 semanas de experimentación controlada, 3 semanas de experimentación libre. La plataforma que está programada en Python registraba todos los accesos de los niños y podíamos después bajarlo a un Excel, metadatos estadísticos, y después pasar de Excel a análisis estadístico para poder establecer la relación entre el número de accesos, tipo de accesos con el desempeño de los niños. De ahí les dejo un retote a la parte de organización de la información, de cómo las bases de datos pueden entrar en las escuelas públicas con otro tipo de función. Bueno, entonces, dentro del proyecto desarrollamos esta parte de competencias que viene desde las definiciones de PISA, todos los acuerdos con la OCDE, que son las habilidades para aplicar conocimiento, experiencia y habilidades en situaciones habituales y cambiantes. Y lo vamos a ver en los datos, cómo los niños pasaron de las matemáticas a tener otro tipo de búsquedas y de experiencias ya con el celular, sin orientación de nosotros. Y eso nos está caracterizando las nuevas características que tienen los niños en la forma en que aprenden. Entonces, es bien interesante en ese sentido los resultados. Las competencias, como había señalado, estas son, si ustedes ven las competencias digitales, están ahí, pero están comprendidas en todas las competencias que tienen que ver con comunicación en la lengua materna. Los niños pueden expresar, porque les encanta grabarse, les encanta comunicarse a través de otros formatos, poder desarrollar también la comunicación en lengua materna, comunicación en otro idioma. Matemáticas, que es parte de aquí, del tema de nosotros, aprender, competencias sociales y cívicas, innovación y emprendimiento, y conciencia y expresión cultural, que va orientado también hacia crear ciudadanía digital. Bien, entonces aquí hay una definición de competencias digitales que probablemente ustedes lo conozcan, que son las capacidades, habilidades y destrezas para explotar tácita y explícitamente conocimientos que son enriquecidos por la utilización de nuevas tecnologías, y que no son solamente aprender a buscar información, sino que son competencias mucho más globales e integrales. Bueno, entonces, las competencias, más allá que la utilización de una TIC en particular, es decir, de una sola técnica, de una sola capacidad, va a incluir conocimientos, valores, actitudes hacia el trabajo colaborativo, como bien señalaba mis colegas, la innovación y el aprendizaje constante, así como la creación de nuevas ideas para enfrentar problemas desconocidos en diferentes contextos. Entonces, estamos planteando nuevos alfabetismos digitales. No me gusta el concepto de alfabetismo, pero si alguien puede colaborar en que construyamos otro concepto, estaré feliz. Pero bueno, las 5 habilidades fundamentales necesarias para la sociedad del conocimiento. Nosotros, el equipo de la doctora Menéndez y yo, tomando este esquema de Jenkins, hablamos de una lectura significativa, es decir, leer, evaluar y conectar el uso de información, respeto a la diversidad, habilidad de conectarse con públicos multiculturales y respeto a la diversidad de redes. Evitaríamos mucho bullying por ahí. Solución de problemas, experimentos, simular mediante el juego en redes digitales, que es maravilloso cómo los niños van aprendiendo a través de los juegos para la vida práctica. Ciudadanía digital,
que es responsabilidad social, y nosotros lo vimos, dimos 180 celulares, pensábamos que se iban a perder 10%, se perdieron 4%, porque los niños a través de la técnica cualitativa de consentimiento informado, nosotros la transformamos en su primer contrato de responsabilidad. Es decir, los papás y los niños firmaron su contrato, solamente se perdieron 10 celulares, y eso por razones de descuido, que se le rompieron. Entonces, aquí, por eso la propuesta de investigación-acción, porque no es solamente recolectar datos, sino es un proceso realmente de educación colaborativa con toda la comunidad digital. Y la otra es convergencia, es decir, trabajar con diferentes formatos como productores, prosumer o procumer, como ahora se llama. Y la otra cuestión es transferir el conocimiento, adopción, adquisición y difusión. Bien, estos son los materiales con los que trabajamos en la base de datos. Y si ustedes ven, estos temas fueron tomados de la prueba enlace. Es decir, son los temas que desde tercer año los niños repiten y repiten y repiten y repiten y siguen teniendo problemas, y los diseñamos con una propuesta muy interesante. Es decir, tienen información teórica, tienen también, aquí faltó una parte que es retroalimentación, diferentes caminos para solucionar el problema, y aquí tienen sus ejercicios, los dinámicos, los interactivos y los de enlace. Wow. Aquí aparecen así en las bases de datos del celular, en donde ellos van solucionando diferentes tipos de problemas. Ellos pueden tener resultados en tiempo real y los profesores pueden evaluar el rendimiento de los estudiantes, pero a su vez ellos mismos también pueden evaluar su rendimiento y poder ver los avances, tanto con ellos mismos, con su grupo, con los otros grupos y con las otras escuelas. Entonces, también los niños van teniendo acceso a la información, a su información, y a tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje. Entonces, esto es en parte lo que este acceso ellos tienen. Tuvimos que abrir sobre el camino otra base de datos para los papás, porque nos dimos cuenta que los papás también estaban entrando, y entonces nos estaban modificando los datos sobre los niños. Entonces también fue tomar decisiones sobre la marcha. Bueno, estos son los diferentes tipos de ejercicios, en donde los elementos dinámicos también al alumno permiten practicar a su propio paso, dado que la base de datos tiene una serie de algoritmos que les permite también ir. Bueno, entonces este enfoque integral, es decir, enseñando competencias al tiempo que transformamos la experiencia en educación, y al proporcionar los recursos necesarios a los estudiantes para dirigir su propio proceso educativo y llevarlo hacia nuevas directrices utilizando un dispositivo del aprendido. Y los celulares costaban en el mercado 400, 500 pesos, más o menos. Ahora tienen los One-Way, que son más. Bueno, la cámara también fue parte de ella, su iniciativa para producir nuevos tipos de materiales. Y el celular lo estamos viendo como un apoyo para el aprendizaje y la cultura participativa, que es una de las competencias. Entonces, dentro del análisis tuvimos que hacer conversión de datos brutos a información estadística a través de metadatos, y fuimos identificando los temas que quieren que ofrezcamos. Es decir, ellos nos propusieron continuar el proyecto, que aumentó a 12. Bueno, entonces esta es aprendiendo con una nueva actitud de ciudadanía, diversidad, diversión, respeto, tolerancia, motivación, colaboración, etc. Acá impulso al aprendizaje. ¿Cuáles fueron los logros? Porcentaje de mejora frente a los resultados de la primera fase. Es decir, estos muchachos estaban acá, si ustedes ven, y aumentaron a un 15%, tanto la Martín Torres como la Teófilo Álvarez. Es decir, estas escuelas eran los patitos feos en su zona, y entonces ahora están muy orgullosos que pudieron remontar al primer lugar y al tercer lugar de su zona. Entonces, en el área de matemáticas, la escuela Martín Torres presentó una mejora del 13.8%, mientras que la escuela Teófilo Álvarez Borboa presentó un 10% de mejoras en el área de matemáticas y en el examen enlace. Aquí hay hipótesis que se empiezan a plantear, porque la Teófilo Álvarez tiene mejor organización escolar,
que la escuela Martín Torres. La pregunta de investigación es ¿por qué una escuela que está mejor organizada tiene menores resultados que la que tiene otros tipos de problemas? Entonces dices tú, pues no hay malo ni peor, o sea, son diferentes formas, pero una de las explicaciones es que la Teófilo Álvarez tiene 50 niños con problemas de aprendizaje, y entonces eso baja las medias. Pero lo más interesante, y no está aquí los resultados, es que los niños con problemas o barreras de aprendizaje tuvieron una ganancia doble usando los celulares. Entonces, eso también fue un aspecto interesante que cambió. Bueno, estos son cambios en los procesos de aprendizaje a través del análisis, una mejora relevante positiva de los alumnos de referencia, los exámenes aplicados, antes y después de la intervención con el celular. Y vean ustedes, quiero mostrarles el número de accesos relacionados con la mejora en el aprendizaje. No sé si, creo que no se me pasó esa gráfica, pero si ustedes ven el número de accesos en la primera etapa, fueron aproximadamente en la primera semana aproximadamente 60.000 accesos de los niños, y luego fueron migrando hacia otras búsquedas en blanco, ¿no? Bueno, estos son algunos resultados cualitativos: cambios en la dinámica social y en los procesos de aprendizaje, inclusión y cultura participativa, cambios en la dinámica social del proceso de aprendizaje, le encontraron mayor significado y sentido en aprender matemáticas, hubo nuevos liderazgos, sobre todo los niños que tenían barreras de aprendizaje. Había un niño que podía manejar los dos celulares, o sea, dos celulares en las dos manos, y oportunidades para integración. La segunda etapa, en donde tenemos nuevos participantes, y termino, es con OneWay, Telefónica, Movistar, y pasamos a 2.700 celulares. Si ustedes ven, el diseño es diferente, y se expande de 6 a 12 temas. Este es el nuevo diseño de ejercicios, y queremos compartirlo a nivel internacional y a nivel nacional principalmente. ¿Cuáles son los retos? Ausencia de una agenda digital por parte del Estado mexicano, internet para todos y banda ancha, infraestructura básica y tecnológica en las escuelas primarias, que ya lo señalaban los colegas, coordinación entre los diferentes programas y niveles de gobierno federal, estatal, municipal, en relación al desarrollo y seguimiento de los programas. Y conclusiones, pues necesidad de desarrollar nuevos modelos de cultura digital incluyentes y sostenibles que contribuyen al desarrollo de la brecha digital, pero que tomen en cuenta las características del país y no solamente respondan a los requerimientos de políticas internacionales. Y los resultados del estudio están demostrando que si se parte de un diagnóstico adecuado y un equipo, se puede hacer. Urgente la aprobación de una agenda digital por parte del Ejecutivo Federal para que las acciones y programas de dependencias federales se articulen, y creo que aquí hay un reto para todos nosotros muy importante: participar en la agenda digital, realizar estudios comparativos con otros países como la OCDE, que realmente nos permitan evaluar objetivamente que no somos tontos, sino que nos están comparando también con estándares diferentes, y probar las eficiencias y eficacias de los programas, en donde nosotros aportamos también datos de cualidad y no solamente abusar de los datos cuantitativos que nos ofrecen las estadísticas de estas organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Allá. Pues bien, damos paso a las preguntas, comentarios o alguna observación que quieran hacer alguno de los participantes aquí. Por favor, Francisco, y después el doctor Egbert. Para la doctora Medina Ortega, quería decir, antes que se me olvide, que en lugar de alfabetizaciones se puede usar desarrollo de habilidades informativas. De hecho, eso siempre pareció mejor, pero lo que se aceptó fue la alfabetización informativa. El desarrollo de habilidades informativas tiene mucho más sentido para nosotros, pero nada más. Sí, muchas gracias, colega. Nada más que el desarrollo de habilidades informativas conlleva a cierto tipo de literacy o alfabetización. O sea, es el proceso para llegar a este tipo de alfabetización o de
de cultura. Y el concepto es que en inglés es muy ilustrativo, literacy, pero en términos de alfabetización creo que hay que trabajar en una distinción mucho más clara, pero le agradezco mucho en esa parte. Sí, no, yo Sí, solo pensé que usted había hecho esa pregunta a lo Sí, largo de pero, la exposición. o sea, en términos de literacy, o sea, el término, la traducción de alfabetización, pues eso yo, No, es mala. sí, Por es eso mala, desarrollo es de mala, habilidades sí. informativas. Y sigo haciendo la pregunta. Desarrollo de habilidades informativas. Porque no es solo la habilidad informativa, si usted vio el esquema que yo presenté, la habilidad informativa, inclusive nosotros lo ponemos en un concepto más amplio que es la lectura crítica, que incluye formas de leer, de buscar, evaluar información y también de transformarla. Entonces, creo que los bibliotecarios nos hemos quedado en una sola competencia y falta trabajar en 6 competencias más. Eso era lo único que Sí, además muchísimas quería gracias. felicitarla por la brillante oportunidad que usted está aprovechando para hacer todo esto. Me parece extraordinario y la felicito de verdad muy sinceramente. Me asombra su capacidad para moverse en estos momentos con tantas cosas dándonos vueltas en la cabeza. La felicito. Eso es todo. Pues muchas gracias, yo me felicito ser parte de este maravilloso gremio que es el que me ha permitido hacerme estas preguntas también e integrar, darle significado al trabajo de campo. Muchas gracias. Gracias. Por favor, doctor. Deseo felicitar a toda la mesa, es una mesa muy interesante por todo lo que nos han presentado el día de hoy. Bueno, directamente, José Antonio, tú mencionaste que hay una etapa de evaluación de las políticas de información y comunicación, pero ¿cómo están ustedes pensando hacer esa evaluación? Lo que me refiero, utilizando qué tipo de metodología, cualitativa o cuantitativa. Bueno, principalmente se puede pensar en una metodología cuantitativa, por ejemplo, el número de transgresiones de los lineamientos que se incluyen en las políticas, pero se puede hacer una investigación complementaria, ¿no?, entre cuantitativo y cualitativo, para tener un mayor entendimiento de cuál es el proceso que se está viviendo dentro de la institución y en relación a las políticas que regulan el uso de tecnologías para poder tener una mejora en esas políticas. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie más? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí. ¿Qué tan factible es que usted pueda enseñarle esto a toda la plantilla de profesores? Aquí está Brenda, yo pido mi pilón, siempre he querido ser parte de la facultad de bibliotecología a nivel licenciatura, a nivel maestría. Entonces, ahora sí, si usted me apoya, yo encantada. Yo creo que el área de investigación, sobre todo de campo, nos ha ido enseñando mucho, sobre todo en la parte de experimentación. Es decir, hay que aventarse a hacer trabajo de investigación porque es la única forma en que nosotros podamos ir ahora sí visibilizando estos nuevos campos de trabajo, porque si ustedes observan en el trabajo que yo presenté, estoy trabajando, yo formé parte del grupo de formación en el área de competencias digitales, pero también fui parte de quien coordinó el trabajo etnográfico y el trabajo cuantitativo y extraer la información con los finlandeses, hacer la pregunta adecuada.
Es decir, se puede extraer de la base de datos que está programada en Python la información para poder hacer análisis, pasarla primero a Excel y después importarla a SPS para hacer análisis más fino. No necesariamente yo necesito ser la experta en programación o en extracción de datos, pero si yo sé que existe cierto tipo de metadatos y que hay funciones en que puedo rescatar información, entonces eso lo pudimos hacer. Entonces allí el bibliotecario cumple una función muy importante porque se puede mover en diferentes áreas y es muy enriquecedora realmente la visión que nos da un profesional que trabaja en la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces creo que ese es una buena hallazgo en términos de las clases que podrían ser nuevos tópicos para el área de organización de la información. ¿Dónde? Bueno, pues por acá creo que tienen otra pregunta. Bueno, más bien sería comentario. Les quiero felicitar por la exposición. Mi nombre es Yolanda y el comentario va ante toda la disciplina. Yo creo que es una reflexión, aparte de hacer políticas, como disciplina nos falta participar en ámbitos políticos, ¿no? Porque la disciplina está débil en ese sentido. El estar únicamente a nivel local nos cuarta y la política ya a nivel nacional y en este tipo de organismos que han estado mencionando abre, porque nos hace falta inmertirnos y siento que a ese nivel la disciplina tomaría más poder y no nada más quedarse a nivel local. Estos temas que nos viene presentando la doctora Enedina, yo creo que también nos falta a cada uno salir atrás de un escritorio y ponernos las pilas, aparte de inmertirnos a nivel político, es romper con otro tipo de investigaciones y darle otro entorno a nivel multidimensional y con otras disciplinas, porque bibliotecología no está solo. Yo creo que ha habido apatía y ha habido así como que somos parte de y es importante también participar con otras disciplinas como se ha venido haciendo, pero romper esa apatía y romper ese círculo de vicio, porque en ocasiones hay círculos en esta disciplina que no deja inmersirse más a otros más allá. Eso también ha parado a la disciplina. Las políticas son los lineamientos para poder manejar todo esto y trascender más allá. Pero yo creo que cada uno de nosotros somos partícipes. ¿Por qué no pararse a nivel político, a nivel país? Le falta la disciplina. Gracias. Gracias. No sé si quieren comentar algo al respecto, alguien de la mesa o damos por... Yo sí quisiera apoyar el planteamiento y fue una de las conclusiones que creo que este seminario de políticas de información es fundamental y nos hace reflexionar. Yo he participado en diversas agendas, creo que con Carmen hemos coincidido en AMIPSI, en otras áreas, en donde la voz de los bibliotecarios no se oye presente y está todavía discusión la parte de la agenda digital, pero para ser partícipe de este tipo de agendas, pues uno sí tiene que salir a la luz, ¿no? Es decir, se tiene que proponer y para proponer uno necesita ir conociendo qué está pasando con las áreas de la banda ancha que está bloqueando los niveles de desarrollo, ¿no? Que es muy importante participar en el movimiento que fue Internet necesario para todos, que profesores Pisanti y varios de aquí han estado liderando, Raúl Delame, varios profesores de otras universidades,
Y bueno, la Escuela de Bibliotecología debe estar presente ahí porque es su área, su campo de estudio, los que están más cercanos a las bibliotecas. Vean las escuelas de los niños, sobre todo las áreas de bibliotecas son pobrísimas. Están totalmente descuidadas, pero tienen un aula digital que solamente trabajan 5 computadoras porque no hay coordinación entre el gobierno local del Distrito Federal y el gobierno federal, que tiene todavía ahí el proyecto Enciclomedia, que tampoco funciona. Entonces tienen un museo de aparatos en donde no hay mantenimiento, no hay capacitación, no hay bibliotecarios donde los niños puedan hacer trabajo de convergencia, tomar libros, tomar revistas, producir. Creo que ahí nuestros alumnos del área de bibliotecología deberían de ir a hacer servicio social a las escuelas, hacer un programa de servicio social interesante para que pudiéramos proponer en la agenda digital que un derecho de los ciudadanos a la educación también es hacia la educación digital, a la ciudadanía digital debe estar integrada, que los programas de alfabetización ya no deben estar separados, debe de ser una alfabetización mucho más integral. La familia sigue siendo el número 1 en la formación de los papás. En mi 132, los que influyen en primer lugar en la opinión de los 132 sigue siendo la familia en primer lugar, y en cuarto lugar están las redes sociales. Entonces tenemos que formar familias también digitales en donde los papás vuelvan a ser tomados en respeto, en empoderamiento, y no solo digan, no, nosotros somos los nativos digitales, los que tenemos el poder, los que sabemos. No, saber se comparte, y la sabiduría de los padres es parte de la experiencia, igual que la de los profesores. Entonces ahí tenemos mucho trabajo. Pues muchas gracias, doctora, por sus reflexiones, y a todos los de la mesa. Les vamos a entregar una constancia a la doctora Carmen Gómez Mont. Muchísimas gracias. A la maestra Laura Cristina Torres Martínez, también. Gracias. Al licenciado José Antonio Martínez Pineda. Y a la doctora Enedina Ortega Gutiérrez por su participación en esta. Les agradezco mucho a todos su participación, sus comentarios, y por favor... Buenas tardes, ya vamos llegando al final de una larga mañana, pero yo espero que piensen que ha sido fructífera. Estoy muy agradecida con todos los presentes, muchas caras que estamos viendo que cada mes de agosto están continuando con nosotros, y algunas caras nuevas que esperamos que también estén con nosotros el próximo mes de agosto para la siguiente sesión abierta. Un agradecimiento a los miembros del Seminario de Políticas de Información, un agradecimiento especial a quienes han moderado las sesiones, también a la Secretaría Técnica del Instituto, que nos ayuda tanto en poder llevar a cabo esta reunión anual, que sin ellos sería, por supuesto, imposible. Quiero anunciar que acaba de salir, es más, este es el primer ejemplar, todavía no sé si está el 2 y los demás, pero está el primero, de el primer libro resultado de los trabajos de nuestro Seminario de Políticas de Información, que se llama La naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas de información, en esta ocasión coordinada por el doctor Egbert Sánchez Van der Kast, y que estará a la venta. No sé si está aquí Jorge, lo vi en la mañana, para preguntarle si ya está a la venta desde ahorita. No, está en línea, solamente. Está en acceso abierto. Ya está en acceso. Ok, entonces ya está en acceso abierto el primer libro.
El siguiente libro estará, esperemos, también listo probablemente para fines de año. Yo soy la coordinadora y me ha atrasado por razones de salud, pero esperemos que esté pronto también al acceso de ustedes. Y así esperamos que cada año podamos tener los productos de los trabajos de este seminario, incluyendo las ponencias que se presentan en la sesión abierta. Creo que hemos tenido una sesión que nos ha llevado a reflexionar precisamente en aspectos desde históricos, actuales y consideraciones hacia el futuro de los efectos sociales de las políticas de información. Y tenía razón la doctora Morales en la mañana que decía, bueno, espero que también piensen de dónde están ausentes. Precisamente nuestro interés en las líneas de políticas de información en el Instituto nació de ver la gran ausencia de políticas de información en algunos sectores, la ausencia y presencia a lo mejor de políticas de información en sectores más avanzados y la falta de ellos en otros. La incongruencia en que hay un discurso sobre políticas de información en gobiernos locales o estatales o aún federales, y luego en la acción se pierde mucho de lo que son las propuestas. Si las políticas de información no llegan a tener un marco legislativo y un plan de acción con un conjunto de proyectos bien coordinados, es obvio que quedan al aire o quedan esas políticas de manera implícita y cada institución hace lo que pueda. Pero por eso es que trabajamos tanto en esta área, precisamente para tratar de que estas ideas puedan tener una acción. Un ejemplo nos lo han dado muchas de las ponencias y especialmente la última de Enedina, que qué bueno que llegó, aunque sea patinando en home, como dicen los del béisbol, porque me gustó la idea de cerrar esta sesión con un caso que no quiere decir que los otros no se hayan acercado a la sociedad, por supuesto, pero ya con casos específicos, sobre todo llegando a la niñez, que obviamente es nuestro futuro. Quiero, para poder clausurar esta sesión, además de darle las gracias, cederle la palabra a quien tuvo todo el trabajo, porque yo andaba muy cómoda en cirugía y no tenía yo que hacer nada, al doctor Egbert Sánchez. Muchas gracias. De nada. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Siempre me gusta estar a tiempo, empezar a tiempo y terminar a tiempo. Es algo que realmente nos va dando cierta constancia y también a ustedes y a sus jefes que en un momento dado nos están en su momento viendo el tiempo que entramos y cuándo y por qué tardamos. Esta mañana tuvimos una sesión, es nuestra tercera sesión abierta de todas las discusiones que hemos hecho en grupos, y hoy en la tarde vamos a trabajar. Ustedes van a seguir trabajando, pero nosotros vamos a tener reflexiones profundas esta tarde después de comida. Les agradezco a cada uno de ustedes por ser partícipe de este tercer seminario y todo lo que nosotros hemos logrado, y si no es por esos momentos de reflexiones, esos momentos detonantes de algunos documentos bases o lecturas específicas donde todos compartimos, no tendríamos este seminario y no seríamos un grupo epistémico como que por ahí se dice en este ambiente. Realmente agradezco mucho su presencia, agradezco también la gentileza del doctor Jorge Reina Schement, que nos hizo el favor de venir desde la Universidad de Rutgers, también a la doctora Nancy Kranich, que el día de ayer nos ha impartido un taller muy interesante en el marco de este seminario, y también agradezco a todos los colegas, a la maestra Almada, que realmente nos apoya en cualquier momento que necesitamos y realmente nos da ese ánimo para seguir adelante con este seminario. Sin el apoyo de ustedes, colegas, no sería este seminario. Agradezco de la
los temas de innovación que ustedes están impregnando, la brecha que estamos abriendo, porque sin esas ideas novedosas, este seminario no daría el siguiente paso. Agradezco mucho y realmente nos vamos a ver el próximo agosto de 2013. No sabemos si es el primer semestre o el segundo semestre, pero que sí sabemos que va a ser agosto y los vamos a esperar aquí durante ese mes y para concluir algunas investigaciones, empezar otras investigaciones y compartir con ustedes lo que estamos haciendo en nuestras sesiones cerradas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo año en el mes de agosto. Que tengan muy buena tarde y que espero que hayan disfrutado de este seminario. Y lo esperamos para el cuarto seminario.